tenemos que mencionar a los laberintos etmoidales o masas laterales. Vemos que estos laberintos etmoidales van a ser del lado derecho y del lado izquierdo, van a presentar la forma de un cubo irregular. Decimos que van a presentar, el cubo tiene 6 caras a su vez. Una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, posterior, externa e interna del laberinto etmoidal o masas laterales del etmoides. Ahora bien, mencionemos su cara superior. Esta cara superior se va a articular inmediatamente en la porción horizontal del hueso frontal en la zona etmoidal. Y a su vez van a formar unas células, denominadas las células etmoidofrontales. En este esquema podemos ver, esto es anterior, esto es posterior, apófisis cristagalli, laberinto etmoidal en su cara superior. Vamos a poder observar, como dijimos, células, cavidades, células denominadas etmoidofrontales. Estas células vamos a poder evidenciar dos surcos, un surco anterior y un surco posterior. Por el surco se denomina también canal, se denomina el canal etmoidal anterior o canal nasal. Por este canal etmoidal o canal nasal va a atravesar la arteria etmoidal anterior y el nervio nasal interno. Sin embargo, por el surco o canal etmoidal posterior va a atravesar la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoetmoidal o de Yuska. Estas células etmoidofrontales, en la porción anterior existe una que se va a proyectar en una forma de un embudo, formando el famoso infundíbulo anterior. Este infundíbulo anterior va a comunicar con el seno frontal, entonces va a tener un nacimiento, nada más. En la parte de la fotografía natural podemos observar la apófisis cristagalli, las células etmoidofrontales, surco etmoidal anterior, surco etmoidal posterior y levemente los orificios mencionados a su vez. Opuestos, si había cara superior, mencionemos la cara inferior del laberinto etmoidal. Esta cara inferior del laberinto etmoidal es biselada, en este caso muy delgada y estrecha. Podemos evidenciar que solamente se va a ir a articular con la porción más superior del maxilar superior y con la apófisis orbitaria en su carilla etmoidal del hueso palatino. Nada más. Entonces, en este esquema podemos observar esta porción que se denomina la cara inferior, en este caso del laberinto etmoidal. Pero algunos autores también los mencionan, solamente los mencionan, el borde inferior de la concha media, en este caso, la apófisis unciforme y el meato medio, solamente como mención, nada más. Entonces podemos observar biselada esta cara, formando algunas células etmoido-maxilares y etmoido-palatinas, o hemiceldillas. Laberinto etmoidal, cara anterior. La característica de esta cara anterior va a ser biselada a expensas de la cara lateral del laberinto etmoidal. Este bisel va a permitir la articulación de la cara medial o cara interna del hueso unguis o hueso lagrimal, formando las células etmoido-ungueales. En un esquema, en este caso, podemos levemente ver al hueso unguis articulándose, en este caso, con la cara anterior del laberinto etmoidal. Cara posterior del laberinto etmoidal o masas laterales. Podemos evidenciar unas células, formando las células etmoido-esfenoidales. Esta cara se va a articular, en este caso, con la porción lateral de la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Ya lo tenemos. Cara posterior del laberinto etmoidal articulándose con la cara anterior del cuerpo del esfenoides, formando células etmoido-esfenoidales. Cara externa. Esta cara externa vamos a poder evidenciar que va a ser plana, en este caso un hueso plano. Por eso se ha denominado el hueso plano de los antiguos, en este caso, o lámina papirácea.
Esta lámina papirácea de la cara lateral o externa del laberinto etmoidal va a formar parte de la pared interna de la cavidad orbitaria. A su vez, esta cara lateral, en sus bordes vamos a poder evidenciar las articulaciones. En su borde superior, con el hueso frontal, en su borde inferior, con la porción más superior del maxilar superior, el hueso, la apófisis orbitaria del hueso palatino, nada más. En su borde anterior, con el borde posterior del hueso unguis, y en su borde posterior con el cuerpo del esfenoides. En la porción superior del borde superior podemos evidenciar formando dos orificios, el orificio del conducto nasal o conducto etmoidal anterior y el orificio del conducto etmoidal posterior, nada más. Entonces, pero esos dos orificios articulándose ya a nivel de la pared interna de la cavidad orbitaria, hueso plano o lámina papirácea en este caso. Ya lo tenemos al hueso plano, levemente en este caso de anterior a posterior. Algunas veces podemos encontrar subdivididas en dos porciones, pero en este caso no las vamos a encontrar. Bien, si existe cara externa, mencionemos su cara interna o medial. Esta cara interna o medial va a formar parte de la pared externa de las fosas nasales y vamos a evidenciar laminillas. En este caso, laminillas. Estas laminillas en forma de una concha, por eso su nombre de concha turbinales o en este caso cornetes nasales, turbinas nasales. Evidenciamos dos: el cornete medio o concha nasal medio, el cornete superior, en este caso, o de Morgani, y dos accesorios, en este caso, que son inconstantes, el de Zuckerman y el de Santorini. Ahora bien, estas conchas nasales van a formar, en este caso, en su pared superior y en su pared interna, un espacio en relación a la pared interna del laberinto etmoidal denominados meatos. Tenemos al meato medio, al meato superior, al meato accesorio de Zuckerman, al meato accesorio de Santorini. Estos dos son inconstantes, no los podemos encontrar algunas veces. Ahora bien, ¿qué es lo que veamos dentro de este espacio de las conchas nasales o meatos? Vamos a encontrar que en la pared externa del meato medio una eminencia, un desarrollo de una célula, formando la famosa bula etmoidal, la bula etmoidal. En la extremidad anterior del meato medio vamos a evidenciar una proyección denominada, en este caso, la apófisis unciforme. La apófisis unciforme. Esta apófisis unciforme va a tener una proyección anterior denominado el Agernace y dos ramas, en este caso, que se dirige hacia inferior y posterior. Una rama que se va a dirigir al antro, al orificio del seno maxilar, y la otra que se va a continuar hacia posterior. Entonces, ya tenemos la apófisis unciforme. Entre la bula etmoidal y la apófisis unciforme vamos a encontrar una arista, denominada la arista uncibular, y un canal, el canal uncibular, que solamente que se va a hacer la división de la bula etmoidal con la apófisis uncicara. En este caso podemos observar la cara interna. Levemente la formación de las conchas turbinales. La mejor que se puede observar es el cornete medio o cornete nasal medio, concha turbinal medio. El espacio, meato, el meato medio. Evidenciamos en este nivel la famosa bula etmoidal, que es un desarrollo de una célula etmoidal en la pared externa del meato medio. Y esta laminilla que se observa levemente, la apófisis unciforme. En una vista lateral encontramos la lámina perpendicular y la apófisis unciforme. Esta apófisis unciforme va a estar en relación con sus dos proyecciones, una anterior y otra posterior. Esta anterior que se va a articular con el hueso unguis y la posterior que se va a ir a dar y proyectarse al orificio del seno maxilar. Y la proyección anterior, en este caso, que va a ser el ayer nace. Nada más de la apófisis unciforme. Vemos que este hueso etmoides
se va a articular con 11 huesos del cráneo, el frontal, los maxilares superiores, los huesos nasales, los huesos palatinos, el hueso vómer y el esfenoides. Entonces, huesos pares e impares hacen la articulación de 11 huesos.